Pues don Carlos me escribe y me dice, don Daniel, ¿dónde está la predica del domingo? Así que se la tengo que grabar. Don Carlos, un saludo cariñoso para usted de parte de toda la iglesia. Lo queremos mucho, sabemos que está en Santiago en este tiempo y le deseamos un feliz año nuevo y que en su familia todo avance como está avanzando hasta el día de hoy. Cariños para usted. Entonces vamos a aprender técnicas de estudio. Hoy estábamos hablando de que la palabra Biblia viene de biblos, que es libros. Ok. Vamos entonces a empezar. Mateo, proyéctamelos por versículos. No. El estudio de la palabra, el estudio profundo de la palabra tiene un nombre que se llama la teología y el estudio de Dios. Y dentro de la teología hay un estudio que se dedica específicamente a la palabra. La hermenéutica. Y la hermenéutica viene siendo, imagínense, como nos enseña nuestro profesor en teología allá en el seminario, un maletín. Y dentro del maletín está la... Bien, ya. Nos vamos a concentrar en una sola palabra: exégesis. Anoten eso, exégesis. Con X, exégesis. 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 Con acento en la E, con tilde en la E. Exégesis. La exégesis es extraer. De ahí viene exégesis, de extraer el sentido genuino de lo que está escrito. Yo leo, analizo, comparo con otros versículos y de ahí extraigo un sentido genuino de lo que está escrito. La exégesis es extraer. Estoy usando palabras que se parecen a la palabra exégesis para que podamos recordarlo. Extraer el sentido genuino de lo que está escrito. ¿Ya? Y por el contrario está la eisegesis. 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 Donde en vez de extraer, ¿qué hago yo? Inserto un sentido. Vamos a dar los dos ejemplos. Por ejemplo, en la exégesis, yo, como les dije recién, yo estudio, como les acabo de decir, leo, profundizo, analizo y extraigo de la palabra la enseñanza. En la eisegesis, necesito que me miren para que podamos ver el ejemplo. En la exégesis extraigo el sentido de la palabra y lo aprendo. En la eisegesis yo ya voy con un sentido que yo le quiero dar y lo incorporo a la palabra. O sea, uso versículos a mi favor. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú subiste eso hoy día? ¿Alguien subió? Sí. Ya. Un versículo poderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay personas que le han hecho una eisegesis a ese versículo. Entonces quieren hacer lo que se les dé la gana porque todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Pero si extraemos el original del verso, no está diciendo que si yo hago lo que me dé la gana lo voy a poder hacer porque Cristo me fortalece. Tendríamos que analizar qué está diciendo. ¿Qué es todo? ¿Todo lo que mi carne quiera? ¿Todo lo que el vecino quiera? ¿Todo lo que se me dé la gana? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Ese todo se refiere? Y nos empezamos a dar cuenta que en la Biblia no todos los todos son todos. No es para preguntar hoy día, pero te digo, tan intrigada. Es que es como la eisegesis es como en negativo, o puede ser también en positivo, que yo saco, yo inserto una idea, por lo mismo que leíste, pero como que Dios es que realmente me fortalece para todo, bueno, que realmente es el sentido, pero sin compararla como con otras palabras, Lo vamos a explicar. o no Voy a- me quedó muy claro, parece. Voy a profundizar de nuevo. No te preocupes, ya. No te preocupes. Igual anoten las preguntas, ¿ya? Por si quedan preguntas para después conversar. Cuando hacemos exégesis, leemos y de forma celosa me preocupo de que lo que yo estoy extrayendo sea precisamente el sentido de lo que dice la palabra. Por el contrario, la eisegesis, yo voy con una idea preconcebida y lo leo con esta idea
y le encuentro razón a mi idea y me avalo con la escritura. Pero es mi idea. Todo, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí dice, usted puede comprarse el auto que quiera, la casa que quiera, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Voy con mi idea preconcebida y manejo, manipulo, modifico la escritura en base a mi conveniencia. En cambio, la exégesis, leo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me pregunto, ¿qué es todo? ¿Todo lo que yo quiera? ¿O todo lo que Él quiera? A ver, busquemos otra escritura. Y empiezo a analizar en base a la palabra. ¿Qué significa ese todo? Porque en la palabra, no todos los todos son todos. Como lo entendemos nosotros. Pueden anotarlo así y después podemos conversar si quedan dudas, ¿ya? Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis rápido. Un análisis rápido de Mateo 6, desde el 24 al 25. Yo les voy a enseñar cómo poder hacer una exégesis y no caer en hacer una einsegesis. Muy bien. Primeramente, punto 1. Para estudiar la palabra de forma correcta, nuestro espíritu debe ser el correcto. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es lo que enseña la teología con esto? De que no puedo ir con ideas preconcebidas a conveniencia. Tengo que ir a la palabra, esperando humildemente que el Señor me hable a través de ella y me dé su respuesta. Y no necesariamente la que yo quiero escuchar. No sé si les ha pasado, pero a veces le pedimos algo al Señor, que nos hable con su palabra, y la respuesta no es la que esperábamos, pero tiene mucha relación con lo que está pasando. Ya. Vamos a analizar Mateo 6 desde el 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya. Entonces nosotros vamos versículo por versículo, extrayendo el sentido de cada palabra, y el primer paso luego del espíritu correcto, paso número 2, es buscar el sinónimo, de las palabras que desconocemos. ¿Ya? Ese es el segundo paso. Buscar sinónimos de las palabras que desconocemos. Entonces, y a veces hay palabras que conocemos, pero también es válido profundizarlas. Por ejemplo, aborrecer, estimar, menospreciar. Aunque conocemos cada una de esas palabras, vale la pena saber la diferencia entre menospreciar y aborrecer. Porque aunque suenan parecidos y el Señor lo está usando en un tono similar, no son lo mismo. Son lineales, son palabras que tienen sentido general igual, pero en lo profundo significan algo distinto. Y el Señor lo está usando en la misma frase. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una einsegesis podría ser lo siguiente. La palabra dice que no puedo servir a dos señores. Entonces yo soy del Señor y no creo en la iglesia ni en los pastores, porque dice la palabra que no puedo servir a dos señores. Y yo sirvo solamente a mi Señor. El Señor es uno solo. Y la iglesia y las autoridades de la iglesia no. Porque la palabra dice que no puedo servir a dos señores. Eso es una einsegesis. ¿Cómo se sana esta enfermedad de la einsegesis? Leyendo el versículo completo. El Señor está hablando de Dios y las riquezas. Einsegesis. Soy rebelde, no me quiero sujetar a la iglesia, entonces me tomo de este versículo y digo, no puedes servir a dos señores. Y el Señor es uno solo.
y aquí, que el encargado del ministerio de niños, que la señora que está acá encargada del ministerio de niños, no le digan a mi niño. Porque aquí yo le sirvo y mi familia le servimos a un solo Señor. Porque no se puede servir a dos señores. Eso es una exégesis. Con mi rebelión estoy tratando de que la palabra me avale. Pero es una exégesis obvia. Porque esta persona no ha leído lo que sigue. Está hablando de Dios y las riquezas. El sentido correcto de este versículo es que Dios está diciendo: no puedes amar a Dios si amas las riquezas. Si amas las riquezas, no puedes amar a Dios. No, es que yo... No. La palabra dice que si tú amas las riquezas, no puedes amar a Dios. También dice que las riquezas se pueden tornar un... ¿qué? Un Dios. Un Señor. ¿Y qué hace el Señor? Enseñorea a sus siervos o esclavos. ¿Está diciendo que el dinero puede ser un señor? ¿Podríamos hacer una exégesis de eso? ¿Sí? Correcto. Está diciendo, por lo tanto, podríamos rescatar, más que está diciendo, podríamos rescatar de este versículo que si yo veo al dinero como mi señor, yo soy siervo del dinero, esclavo del dinero. No lo dice, pero lo podríamos rescatar, ¿ya? Podríamos extraer ese sentido. Sigamos avanzando. Por tanto, os digo, ya, otra regla importante es ver cada palabra. Cuando dice por tanto, significa que viene de una idea anterior. Está hablando algo y dice por tanto. Ese por tanto no está aparte de la idea que viene. Él está diciendo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, es una continuación. ¿Ya? Entonces, primera regla, esa es la segunda. Un espíritu correcto. Esa es la primera. Espíritu correcto. Después buscamos sinónimos. Y después leemos la palabra como un todo, juntando estas cosas que están separadas, porque originalmente la escritura no fue con números. Los versículos fueron puestos después para ordenarnos la lectura y el aprendizaje. Pero si lo leyéramos antes de que le ingresaran los números, leeríamos: no podéis servir a Dios y a las riquezas, por tanto os digo. Es una continuación. Y quizás aquí no es tan llamativo, o sí lo es para mí por lo menos, pero hay otros lados que cuando separamos los versículos nos cambia mucho el sentido de lo que estamos leyendo, versus cuando juntamos los versículos y entendemos que es una continuación de algo. Entonces, en vez de leerlo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, por tanto os digo, como otra enseñanza, leemos: no podéis servir a Dios y a las riquezas, por tanto os digo. Y avanzamos: no os afanéis, aquí hay la palabra que deberíamos buscar, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces aquí es donde nos detenemos un poco y decimos: acabamos de leer dos versículos, pero nos estamos dando cuenta que arriba habla de Dios y las riquezas y abajo me está hablando del afán. Ideas que van relacionadas, pero que conviene ver el versículo de arriba, el 24, y extraer un sentido, o en otras palabras, decir con mis palabras lo que yo estoy entendiendo de este versículo. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes. En el versículo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Considerando ese versículo, antes de la continuación, ¿cómo lo dirían en sus palabras? Yo les pregunto a ustedes. Una frase corta. No una explicación, una frase corta. Lo que dice el Señor aquí es: ¡guau! Esto. ¿Quién me lo puede decir?
Pueden ser distintos, no tiene que ser lo mismo, porque cada uno lo puede decir con sus palabras. Del anterior no debe ser. El 24. El 24. No entendí. Ninguno puede servir a dos señores. Con sus palabras. ¿Qué está diciendo? ¿Estamos con él o no estamos con él? Ok. Porque no podemos estar con él y a la vez estar, no sé, mirando cosas inapropiadas. Ya, ok. ¿Estamos con él o no estamos con él? Bien, ok. Confiar en Dios y no en la riqueza. Confiar en Dios y no en la riqueza. Eso. Ok. Estar en él o no estar en él. Confiar en Dios y no en la riqueza. ¿Ya? ¿Qué más? Una más. O amas a Dios o amas la riqueza. O amas a Dios o amas la riqueza. Entonces, con esto, hacemos una flechita en nuestras Biblias. Este es un papel que se puede rayar con lápiz grafito. Y ponemos pequeñito. O amas a Dios o amas las riquezas. Por ejemplo, la riqueza. Una frase cortita que nos dé el sentido de lo que estamos leyendo. Uno se aprende de memoria los versículos, pero el sentido es bueno anotarlo porque en el tercer paso me van a entender por qué les estoy diciendo. Listo. O amas a Dios o amas la riqueza. El Señor está diciendo eso. ¿Está diciendo que tener riqueza es malo? No. Eso sería una inségesis. Porque la palabra dice que si amas a Dios, no puedes amar la riqueza y viceversa. Sí, pero yo no amo mi riqueza. El Señor me ha dado riqueza, me ha bendecido, puede decir alguien, pero la verdad es que si me deja sin nada, estoy tranquilo igual. Ah, entonces usted no ama la riqueza. No, amo al Señor. Ah, o sea, ¿la persona puede tener riqueza? Sí. ¿O no? Claro que puede, pues. Claro que puede. El tema es que no las ame. Lo otro sería una exégesis. Una exégesis sería o amas a Dios o amas la riqueza. Vamos al 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cómo? ¿Qué sentido le extraen ustedes a este versículo? Ya, tú lo dirías así, no aferrarse a lo material. Anótalo así. Ok. Cada sentido que extraigamos puede ser más profundo, menos profundo, con unas palabras o con otras. Lo importante es que extraigamos lo que dice y tengamos cuidado con extraer lo que no dice. Cuidado, con eso hay que tener cuidado. Más que con las palabras con que nos podamos expresar según nuestra edad, según nuestro estudio, según el contexto en el que yo esté, más que eso, cuidado con extraer un sentido que no está en la palabra. Lo que dice Celeste es correcto. Eso está diciendo en pocas palabras. ¿Qué más? ¿De qué otra forma? No te sobrepreocupes por tu vida, Ya. yo estoy en control. Ok. Una palabra importante también. No te sobrepreocupes. Podría yo decir, la palabra dice que no se afanen, entonces no voy a trabajar. Porque, ¿por qué voy a estar afanado? Palabra importante. Afanarse es sobrepreocuparse. No, ¿está diciendo que no trabajemos porque el Señor nos va a mantener? No. Está diciendo no te afanes. Ah, o sea, no lo dice, pero podemos entender por otros versículos que vienen a mi memoria ahora. Trabaja, haz lo que tengas que hacer, pero que no te produzca afán. No te sobrepreocupes. Vale, con el versículo anterior, que no sea tu Dios, tu trabajo. Que tu trabajo no sea tu Dios. Entonces, podríamos decir, voy a reiterar, no trabajemos porque el trabajo me afana. ¿Eso está diciendo? El Señor dice que no tengo que trabajar. No, dice eso. No. Por el contrario, cuando hacemos exégesis, no nos basamos solo en un versículo, y esa es otra regla que quiero que la anoten. Nos basamos en la Biblia entera. Entonces, aquel que hace eisegesis y dice, aquí la palabra nos explica que no me tengo que afanar por la vida, por la comida ni la bebida. Así que, ¿para qué voy a trabajar?
el que hace exégesis, también ha estudiado otros versículos de la Biblia en relación que te apoyan a este versículo y dice, a ver, la palabra dice que el obrero es digno de su salario. O sea, la palabra enseña que tenemos que ser obreros que trabajan y recibir un salario. Es una regla del Señor. La palabra dice, Jesús hablando, dice, mi Padre hasta esta hora trabaja y yo trabajo. O sea, nuestro Señor trabajó en su ministerio, en la tierra. O sea, nos está diciendo la palabra que no tengo que trabajar. Entonces nos alimentamos de otros versículos de la Escritura que nos avalan el sentido de lo que estamos leyendo. De la exégesis, no de la einsegesis. Y para terminar, el 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Ahí hay una palabra que podría alguien no saber. Se ciegan, cegar, ciegan con S, distinto a ciegan con C. Y sembrar. Ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Está diciendo, las aves del cielo no siembran y no cosechan, no plantan ni cosechan. Las aves del cielo no trabajan, está diciendo. Y el Señor las mantiene. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? Entonces aquí se nos viene la idea inmediata. Ah, entonces sí está diciendo que no tenemos que trabajar. Viene la idea inmediata. Sí. Lo que está diciendo el Señor es que las aves del cielo, que son animales, son mantenidas por el Señor. Pero que nosotros somos más importantes que las aves del cielo. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Lo que está diciendo es que debemos confiar en el Señor, de que Él nos va a sostener cuando nos falte algo. Y cuando nos vuelva la idea inmediata de, entonces no tenemos que trabajar, volvemos arriba. A ver, pero aquí está diciendo esto. Entonces, si no me está diciendo que no tengo que trabajar, ¿qué me está queriendo decir el Señor aquí? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, que no recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, ¿qué me está diciendo? Y ahí yo les pregunto a ustedes, en sus palabras. ¿Qué sentido extraemos? A ver, versículo 26. Lo conecto con lo de arriba, como que el afán toma todo ese pasaje, porque de alguna manera el ave no se afana por lo que va a comer. Entonces, claro, como que no nos afanemos en diferentes ámbitos, en la comida, en el trabajo, diferentes, como que toma del afán muchos aspectos de nuestra vida. Súper bien, muy bien. También podríamos agregar a eso, Amaro, que, volviendo al tema de entonces no tengo que trabajar, las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero las aves del cielo están sentadas, nacen para estar sentadas en el nido. No. En un momento tienen que volar del nido. Y si bien no siembran ni cosechan, ¿qué hacen? Buscan. Buscan. Sí. Entonces, otra regla de la exégesis es analizar la mayoría, si se pueden todos mejor, de los conceptos. Aquí hay un concepto, ave del cielo. Sería importante saber cómo se mueven las aves del cielo. Eso es ir en profundidad. ¿Se acuerdan cuando una vez analizamos al búfalo y al águila? Sí. Yo puedo decir, me dará fuerzas como el búfalo. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que tengo que ser violento y agresivo como el búfalo. ¿Por qué me da fuerza? Analicemos el búfalo. Lo mismo, y era un animal que dentro de todo era manso. Y que en la nieve dejaba que la nieve lo cubriera y él estaba ahí. Y cuando ya era el tiempo de que la nieve se derritiera, él avanzaba. No se quejaba y tampoco se rendía.
Entonces es bueno analizar el búfalo. A ver, si el Señor me dice que me dará fuerzas como el búfalo, ¿cómo es el búfalo? Estudiemos. Y ahí es donde podemos apoyarnos de otros escritos, de la ciencia, de la naturaleza, no de la naturaleza, de la ciencia, de la biología, de la zoología. ¿Cómo es el búfalo? ¿Cómo es el águila? ¿Quién anotó las 5 reglas que dije? Sí, eran 5. ¿Cuántas anotaste? Ya. Espíritu correcto. 1. Espíritu correcto. Buscar sinónimos de las palabras que no conocemos. Sinónimos de las palabras que no conocemos. Leer la palabra como un todo. Lee la palabra como un todo. Examinar los conceptos y nos basamos en la Biblia entera. Eso quiere decir que tenemos que ir viendo otros parajes para... Sí. Complemento. Ya. Los vamos a repetir. Dios. El sexto fue buscar y se me fue. Ya. Los vamos a repetir. Espíritu correcto. Sinónimos de las palabras. La palabra como un todo. Eso quiere decir lo mismo lo que dijiste al final igual, Paola, muy importante. La palabra como un todo. O sea, veo un versículo, pero hay más versículos también que hablan de lo mismo. Me apoyo. Extraer el sentido de lo que dice cada versículo. Y lo pongo en mis palabras. Y el quinto, ¿dije 6 o 5? Sí. Dije 6, dije número 6 recién. No, sí. Ah, ya, pensé que había dicho 6 en algún momento. Y el número 5, podemos apoyarnos de otros libros que aportan. ¿Cómo es el búfalo? La Biblia no explica cómo es el búfalo. Pero sí podemos apoyarnos de escritos concretos. El sexto podría ser ese análisis que hiciste con aves del cielo, el búfalo, el águila, analizar y para ver cómo nosotros entendemos mejor las cosas. ¿Ok? Súper bien, súper bien. Entonces tenemos estos puntos que nos llevan a estudiar la escritura de forma ordenada. Entonces cuando ustedes lean un versículo o 10, ya no va a ser tan rápida la lectura. Y si les pasa eso, no, es normal. A veces las lecturas son 15 versículos y ya no las van a empezar a leer tan rápido porque se van a empezar a detener más. Quizás ya lo han hecho, pero se van a empezar a detener más. A ver, por tanto digo, no afanéis, sí, afanarse y hacer lo que significa por vuestra vida. A ver, pero afanarse. ¿Y de dónde viene la palabra afanarse? ¿En qué idioma fue escrito? En el griego. ¿Qué griego? Un griego koiné, que era un griego normal de la época en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y afán significaba lo mismo en ese tiempo que ahora. Lo entiendo como realmente significa. Y sus lecturas van a ser mucho más sustanciales, más fuertes, más condensadas, pero más lentas. Es normal. Es normal. No se preocupen por eso. Así que, si es que de repente tienen que leer solamente un versículo y quedarse ahí, vale. También vale.